¿Qué tal amigos? Mucho gusto, le habla Jorge Hernández, soy estudiante de cuarto semestre de Administración Financiera, programa dirigido por la Corporación Universitaria Minuto de Dios, y en este video queremos orientarlos a todos ustedes acerca de un tema muy interesante acerca de legislación laboral, acerca de nuestros contratos laborales a nivel país sobre tres elementos esenciales. Para esto hoy hemos hecho visita a una empresa y nos acompaña nuestra compañera Sandra Pérez. Buenas, mi nombre es Sandra Pérez, trabajo en esta empresa y hoy les voy a explicar sobre los elementos del contrato de trabajo. En el contrato de trabajo encontramos tres elementos. Primero encontramos la prestación personal. La prestación personal se refiere a la actividad que presta el trabajador una vez es contratado. En esta actividad él puede prestar una labor, ya sea dependiendo del contrato por el cual él es contratado. En segundo lugar encontramos la remuneración, que la remuneración hace parte a la contraprestación económica, es decir, al salario que él va a recibir. Es importante tener en cuenta que legalmente no puede recibir menos del salario mínimo. Y por último encontramos la subordinación jurídica, que la subordinación jurídica corresponde a las actividades que él presta en cuanto a lo que el empleador le asigna, es decir, el cumplimiento de las órdenes por parte del empleador. Complementándonos esta idea, además nos acompaña nuestro compañero Cristian Azuero, que nos va a hacer una introducción hacia ese tema sobre los mecanismos y mejoramiento de la estabilidad laboral. Bienvenido, Cristian, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Un saludo para todos los que están viendo este video. Además de los mecanismos y opciones de mejora de la contratación laboral, todo esto lo vemos en el capítulo 4, título 1 del Código Sustantivo de Trabajo, en los diferentes conceptos de modalidades que tenemos de contrato. Para hablar de las modalidades de contrato lo podemos dividir. Estas modalidades de contrato las encontramos en su forma y también en su tiempo de duración. Entonces, en su forma encontramos en el artículo 37 del Código Sustantivo de Trabajo que hay dos, y bien las enmarca, que son los tipos de contratación verbal y los tipos de contratación escrita. Ya en el artículo 38 hablamos de la contratación verbal, que pasa muy a menudo en estas pequeñas pymes, medianas, pequeñas empresas, donde vemos esta contratación verbal que bien dice el Código Sustantivo debe tener dos elementos principales, y es claridad del trabajo que se va a hacer, la forma en que se va a pagar y dónde se va a realizar. Cuando ya existen estas dos partes, estamos dando por hecho que hay un contrato verbal. Ya en el artículo 38 habla del contrato escrito, el que pues, comúnmente conocemos en las empresas más formalizadas, donde ¿qué tiene que tener en cuenta? Una copia de ambas partes. Y esto es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Desde el área de seguridad y salud del trabajo, en las diferentes empresas, todas las reuniones que vemos de los comités paritarios de seguridad y salud del trabajo, encontramos muchas quejas de los trabajadores, pero no conocen lo que ellos firmaron en su contrato. No encontraron la responsabilidad de las que se hicieron cargo. Y también muchos empleadores que no conocen algunas de las cosas que sentaron por hecho dentro del contrato y a veces se van extralaboralmente a colocar unas funciones que no son. Por eso es muy importante que ambas partes guarden una copia de este contrato, como lo dice el artículo 38, donde debe quedar claro el domicilio donde se van a realizar estas labores, la razón social para la cual van a trabajar, la naturaleza de esa actividad económica en función de las cuales van a desempeñar y así evitar líos y complicaciones. También, teniendo en cuenta su duración, encontramos en el Código Sustantivo de Trabajo algunas modalidades de contrato que muchos ya conocemos, que son a término fijo, a término indefinido, por obra labor o también las que vienen siendo transitorias. Muy claramente expresa en el Código Sustantivo de Trabajo que estas que son a término fijo tienen que darse mínimo a 3 años, pero que también pueden prorrogarse indefinidamente. Y que algunas de las características que debe tener para no prorrogarse año tras año es que por lo menos una de las partes, llámese empleado o empleador, manifieste antes de 30 días alguna de las cosas que lo hagan, pues renunciar o que el empleador decida no continuar con el contrato de esta persona. Ya para las que vienen siendo un término indefinido, bien reza en el artículo 47 del mismo Código Sustantivo del Trabajo las características de estas. Y una cosa muy importante en este artículo, también en el 47, habla sobre todos estos contratos que se llaman transitorios. ¿Cuáles son las características de estos contratos transitorios? Lo que conocemos comúnmente como las licencias, o las personas que entran a realizar un trabajo puntual por unos días y que de pronto no encontramos en la amplia legislación algo que nos hable de estos contratos transitorios, pero sí, dentro del mismo artículo 47, que regula el contrato a término indefinido, encontramos aquí este título de contrato transitorio. También conocemos la comúnmente por obra y labor, que son los trabajos que hoy representan más del 60% de la contratación en Colombia, los contratos por obra y labor o labor contratada. ¿Qué tiene este tipo de contratos? Estos
Cuando ya pasan más de 3 años contratados por obra y labor, tiene que ser sujetamente contratado por lo menos a término fijo 1 año. No puede volver a ser contratado por obra y labor. Vemos que hay algunas empresas, y son algunas de las quejas que encontramos regularmente, manejan 2, 3 temporales, y lo que hacen es que algunas personas las privan de esa oportunidad de ya pasar de un contrato de obra y labor y lo sujetan a otra empresa, a otra temporal, y nuevamente lo contratan. Es lo que encontramos hoy en día, son recursos con los cuales pues, muchas de las empresas juegan, y vemos cómo nosotros como empresa tenemos que entrar a dialogar y a crear a través de nuestro mecanismo de selección la mejor forma para dejar claro, primero que todo, el compromiso legal y los derechos laborales que están consignados en el Código Sustantivo de Trabajo de cada uno de nuestros trabajadores. Hoy también anexar que hay leyes a través de las cuales se pueden hacer los reclamos, como la Oficina de Trabajo, también lo mencionaba ahorita, los comités paritarios de seguridad y salud del trabajo, los comités de convivencia laboral, donde algún abuso de lo que llamamos, de que me estén obligando a mí a realizar funciones fuera de mi contrato laboral, yo puedo acercarme y rendir a través del comité de convivencia laboral mi llamado de atención o para buscar una mesa de diálogo entre el empleador y el empleado, y de no ser tenido en cuenta, al yo ver que no responde mi solicitud, puedo dirigirme a la oficina de trabajo, al Ministerio de Trabajo, y empezar otro proceso legal para encontrar que la garantía de ese derecho laboral que tengo yo por ser un ciudadano colombiano, mis derechos sustentados en la Constitución, en el Código de Trabajo y en ese contrato que firmé. Ese sería mi aporte desde la Oficina de Seguridad y Salud del Trabajo. Un gusto para ti, Jorge, y para todos los que nos siguen. Muchas gracias, Cristian, y por supuesto nos acompaña Roberto Sarmiento, que nos va a comentar acerca de las medidas de mejoramiento para las partes contratantes. Bienvenido, Roberto, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jorge, a ti por la invitación. También a las personas que están aquí en este panel conversatorio, y pues las personas que están viendo este video. Podemos vernos que el tema laboral, la legislación colombiana, es un tema bastante amplio. Hoy por hoy el tema que me hablas de las medidas de mejoramiento van asignadas o encaminadas a unos elementos que conllevan y van en mejorar las condiciones del contrato y a su vez la estabilidad del contratante y el contratado. Podemos encontrar que esas medidas principales deben estar ajustadas a una serie de inquietudes o elementos principales, como encontramos el salario, un tema muy importante dentro del contrato de trabajo, puesto que es un elemento principal de lo que hace parte del contrato, y también podemos darnos cuenta que ese salario debe ser íntegro y dignificado a la labor que haga ese trabajador, compense a su labor realizada dentro de la empresa. Otro de los elementos también es las horas laboradas. Hoy por hoy podemos encontrar que hay empresas también que están excediéndose en los horarios de trabajo, puesto que la legislación nos permite que solamente sean 8 horas y se están haciendo turnos, por decir, de 12, 24 horas, y la recompensa que están recibiendo el trabajador no llena las expectativas. Incluso ese exceso de trabajo ha llevado a la causa, como decía aquí el amigo Azuero, accidentes laborales. No se toman los riesgos y medidas. Vemos a diario en la televisión las noticias un ejemplo puede ser la empresa Bavaria. Sus conductores hacían horarios de 10, 12 horas. Desafortunadamente, trabajadores de esa empresa han perdido la vida por un microsueño. Entonces, es algo que hay que ajustarlo a realidades y tenerlo presente en cuanto a las medidas de mejoramiento de las condiciones del contrato. Lo otro es también, otro de los puntos principales que podemos encontrar ahí están los beneficios. Pues podemos ver que hay empresas que no están haciendo el pago de el subsidio familiar, las bonificaciones. Encontramos salarios paupérrimos que a veces da hasta vergüenza decir que todavía hoy encontramos que hay empresas que le pagan al empleador menos del salario mínimo, cosa que es denigrante porque no lo permite la legislación colombiana. Entonces podemos ver que es una letra muerta que no se está cumpliendo a cabal.
Por eso yo pienso que un papel muy importante cumple la oficina del trabajo, y también pues podemos encontrar los sindicatos juegan un papel muy importante en esta parte. También hay que tener en cuenta el reconocimiento que está recibiendo el trabajador de parte del empleador. A veces es mirado como por encima del hombro, es maltratado tanto laboralmente, hay acoso laboral, hay acoso psicológico y otra serie de inconvenientes pues, que nos permiten con estas medidas de mejoramiento de que sea mejor en mejorar las condiciones de contrato. Otro punto principal es el tiempo trabajado con el tiempo de descanso también. Hoy por hoy la norma dice de que se debe dar el día dominical como descanso, y si se elabora se ha compensado entre un día de semana. Y es triste y nos podemos dar cuenta que encontramos personas que laboran incluso 7 días a la semana y no encontramos su día dominical ni recompensado en la semana, ni tampoco monetariamente. Podemos ver que lo están pagando como un salario, simplemente como un día normal. Entonces, esta medida de mejoramiento lo que buscan es que haya equilibrio entre el contratante y el contratado para mejorar sus condiciones. Entonces, ese es mi aporte que les hago, y los invito de que es un tema que hay que seguirlo trabajando, que está lastimosamente bastante ambiguo, escueto, pero yo pienso de que hoy por hoy las empresas están mejorando y los sindicatos jugando un papel importante para seguir adelante en el desempeño de estas actividades. Bueno, cada uno de nuestros panelistas nos ha socializado un poco su punto de vista acerca de los temas que hemos traído a colación. Entonces vamos a iniciar un poco un conversatorio acerca de lo que en realidad estamos viviendo en el contexto actual en el cual nos encontramos nosotros. Todos pues de alguna forma hemos trabajado y hemos hecho parte laboral de una entidad como una empresa. Y me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes desde su experiencia personal, ¿cómo han visto ustedes estos aspectos inmersos dentro del ámbito laboral, garantizados dentro del marco de esta pandemia que ha golpeado muchísimo a este país? Cristian. Bueno, quisiera darte mi opinión con respecto al contexto en el que estamos hablando. Hablemos de la pandemia, del coronavirus, el cual ha hecho que muchas actividades laborales cesen, pero el coronavirus no es fuerza mayor para cancelar un contrato. Incluso lo decía Ángel Custodio, que es el ministro de Trabajo de Colombia, de que las empresas deben agotar todas las instancias para evitar el despido colectivo o masivo, y se implementaron algunas estrategias como que las vacaciones normales, las vacaciones colectivas, las vacaciones anticipadas remuneradas. Vimos esto en los titulares de noticias y se socializó a todo el sector privado, a todo el sector público, a todas las grandes, pequeñas, medianas empresas. Todo esto se socializó. Hay que recordar que el contrato, hablando del contrato, lo que hemos venido hablando, es un acuerdo de ambas voluntades, de empleador y empleado. Y si el empleado decide cancelarlo unilateralmente, tiene que asumir las consecuencias de no tener una justa causa. Entonces, hoy tenemos de parte del Estado una garantía por medio de ese código sustantivo, por parte de las normas, y también vemos la postura durante toda esta emergencia, hablando del contexto de lo que tú manifestabas. Así que yo invitaría a cualquiera que haya sentido que su derecho al trabajo fue vulnerado y fue cancelado su contrato sin justa causa, sin la comunicación a tiempo por parte de su empleador o empresa, pues debería acercarse a una oficina del Ministerio de Trabajo. Yo creo que en estos momentos nosotros desde las empresas tenemos que hacer garantías y evitar que hayan excusas popérrimas o inventadas para sacar provecho en medio de esta pandemia que ha golpeado tanto a la población laboral de Colombia, tanto formal como informal. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión? Bueno, yo pienso que la pandemia es un caso eventual, es un hecho de que nadie se esperaba, e incluso los empleadores han sido afectados como también los trabajadores, pero que los trabajadores no se pueden desproteger, ellos no se pueden dejar, como te digo, no se les puede vulnerar su derecho al trabajo, como tampoco se les puede vulnerar su derecho al mínimo vital. En el caso de que algunas empresas de pronto o han despedido masivamente, como decía el compañero,
o les han disminuido su salario, que les han llegado hasta pagar menos del salario, es algo que constitucionalmente se les vulnera su derecho, y pienso que no es lo lógico, es lo que no se debería hacer, porque no es un caso de fuerza mayor, es un caso que nadie se esperaba. Entonces los empleadores deberían como adoptar unas medidas, otras medidas. El gobierno también ha expedido unas medidas de mejoramiento para estos casos, para que los empleadores tampoco tengan pérdidas ni el trabajador se le vulnere sus derechos. Roberto. Pues yo pienso que en el marco de esta pandemia es algo, aparte de ser un problema sanitario, pues al sector laboral lo ha afectado mucho. Pero yo pienso también de que ha tenido, pues sí, lo negativo, hemos perdido muchas vidas en todo el planeta, en los países, pero podemos dar cuenta también, sí, hay empresas que han quebrado, hay empresas que en ese marco han surgido. Por lo menos el que antes confeccionaba un jean dejó de confeccionar un jean y se dio cuenta que ahora puede hacer un tapabocas. El teletrabajo se ha implementado, pero yo pienso que también nos ha servido para darnos cuenta de que se pueden mejorar esas condiciones laborales. Por lo menos en la parte de la sistematización, lo que es esto del internet, es una fase que podíamos encontrar, había trabajadores apáticos. No, que yo no, un computador no. Y les tocó afrontarse el fenómeno y se dieron cuenta de que sí se podía y sí se puede seguir para adelante. También, pues agregar que en estos momentos incluso existen unas discusiones entre empleado y empleador, lo que hablábamos ahorita, y lo que decía la compañera. Nadie está preparado para esta pandemia, y mucho menos en un contrato. Los contratos los hacemos en un tiempo presente en el que hay unas condiciones legales y una garantía. Empieza a impulsarse toda esta modalidad del teletrabajo y el trabajo en casa, pero ha pasado que esta extensión del trabajo en casa ha hecho que algunos interpreten empleadores que pueden enviarle trabajo a sus trabajadores en cualquier momento, a la madrugada un correo o muy temprano antes de lo que es horario laboral, y está generando ya el tema de la conexión laboral. Incluso desde el día miércoles, te hablo reciente, te estoy hablando de horas, en la Cámara de Representantes reza un proceso por el cual se habla de la desconexión laboral, el derecho a la desconexión laboral. Es que todo esto del teletrabajo y del trabajo virtual también tiene una forma de regularse, que muchas empresas que desarrollaban este tipo de trabajo presencial no estaban acostumbrados y han tenido un abuso tanto en la cantidad de trabajo que se está enviando a casa como en los horarios que se están extendiendo. Esto obviamente violenta unos derechos que están establecidos, los horarios laborales, en lo cual pienso yo, en medio de esta pandemia, como lo decía la compañera, que no estábamos esperando, la que nadie estaba preparado, debe haber un acuerdo de estas voluntades, empleados y empleadores, para garantizar el derecho y para que las empresas también tengan la oportunidad de aprovechar al máximo el tiempo que el trabajador va a tener ahora desde casa, porque que yo desarrolle mi trabajo desde casa no quiere decir que no lo está haciendo, tampoco quiere decir que pasó de 8 horas a 24 horas. Hay unos derechos también que siguen, que son fundamentales para el tiempo en familia, para la recreación o para otras tareas que se venían realizando, las cuales en estos momentos sí se han visto alteradas por las nuevas ocupaciones que tenemos que desempeñar desde ese teletrabajo al que estamos llamados e invitados a trabajar por este contexto en el que estamos, por este fenómeno de la pandemia. ¿Qué de pronto habilidades o competencias destacan ustedes de las empresas que se han sabido adaptar a esta nueva realidad o normalidad que muchos le llaman y han implementado ciertas estrategias para que desde lo laboral se dé un ambiente lo suficientemente ameno para que sus empleados continúen ejerciendo sus funciones, que en sí es en parte uno de los brazos importantes y esenciales para que la empresa siga funcionando y existiendo? ¿Qué ustedes podrían destacar de pronto a futuro cuando ya logremos superar esta emergencia a nivel nacional y mundial, de tal manera que las empresas puedan considerarlo como una ventaja y una fortaleza, de tal manera que lo mantengan en el tiempo? Pensaría que siempre en tiempos de crisis, en tiempos de guerra, la resiliencia y la capacidad de innovación son fundamentales tanto en el individuo como en las colectividades. Ya hablando de empresas como ese colectivo de personas que se agremian para un objetivo, una misión, una visión en fin común. Hoy vemos cómo empresas han innovado, han enviado su software a los diferentes computadores o equipos electrónicos que tienen las personas desde casa para desarrollar su trabajo,
Estas empresas de pronto tampoco estaban preparadas, también fue una sorpresa, pero antes que detenerse a pensar en que en algún momento cambia, creo que han proyectado en hacerlo desde casa, o sea, sin importar qué fecha sería el fin, en qué momento se va a acabar, y antes que seguir solamente líneas nacionales, por decirlo así, las que establece el Estado, ellos han propuesto a sus trabajadores, han hecho mesas de trabajo. Y esto tiene que ver mucho, este tema de las mesas de trabajo, con lo que es el control total de la calidad. Me recuerda mucho a Ishikawa en su libro, el japonés, muy popular en Occidente por traer estos métodos japoneses acá a Occidente, donde él manifestaba de que cuando se sientan todas las partes, desde el gerente hasta el portero, el mensajero, logramos hacer una mesa de trabajo, y es ahí donde nace la innovación. Porque nosotros, desde la gerencia, desde la parte administrativa, no lo sabemos todo. Incluso la descentralización del trabajo nos invita a eso, a no ser todero. Y a la hora del trabajo e innovación pretendemos ser todero y que no salga de gerencia. Pero cuando damos participación a todas las partes, encontramos propuestas. Hoy me llama la atención cómo empresas como Tigo, las empresas de comunicación, habilitaron call center en cada casa prácticamente de sus trabajadores. Me llama la atención cómo empresas empezaron a realizar domicilio, aprovechando a esas personas que se dedicaban antes a la logística, los capacitaron, los formaron en un tiempo récord, y hoy en día tienen una plataforma que puede implementarse en cualquier parte del país. Entonces, estos son hechos que aplaudir, y son las empresas que van a salir mucho más fuertes después de esta pandemia y que han mantenido el ritmo de trabajo, lo cual sigue demostrándole que tienen la capacidad de producir, sigue demostrándole que siguen teniendo ese poder adquisitivo porque sus ventas se mantienen y siguen pues al frente y a la vanguardia. Entonces, yo creo que en la innovación y la resiliencia ha sido la clave de esas empresas y los factores a destacar. ¿Algo que decir, compañero? Bueno, la tecnología y la comunicación es algo que vemos que va avanzando día a día y en la que todos nos debemos adaptar. En un ciclo en el que la tecnología es lo que más se ve, y yo pienso que la estrategia de activar el teletrabajo en casa para los trabajadores que de pronto ya no pueden estar en su lugar de trabajo por prevención es una súper estrategia excelente, porque ahí además están fortaleciendo el tema de la tecnología con personas que de pronto, como decía mi compañero, no estaban acostumbradas, pues ya se están adaptando. Yo siento que todo es un tema de adaptación y de costumbre. Más adelante ya de pronto ir al lugar de trabajo ya no será tan necesario porque ya lo pueden realizar desde sus casas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Sabemos que el tiempo en redes es muy corto y limitado, sobre todo en un tema tan amplio y complejo como es de legislación laboral, y le agradezco pues a Cristian, a Sandra y a Roberto por acompañarnos y aceptar amablemente esta invitación. Entonces, amigos, les agradecemos el poder haber visto este video, y pues ojalá en sus actividades académicas esto les sirva de insumo para poder desarrollar sus programas académicos. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias a ustedes. Gracias.